Bueno, ahí empecé la grabación, ¿sí? Vamos a continuar con el tema de la transformada de Laplace esta semana, ¿verdad? Para hacer un recordatorio, nosotros de ahora en más, cuando hallamos la transformada de Laplace, hay que recordar que también necesitamos analizar la región de convergencia, ¿verdad? Sin embargo, hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que son sistemas LTI causales, ¿verdad? Que son la mayoría de los sistemas que nosotros trabajamos en nuestro día a día, ¿verdad? Siempre suelen ser LTI, o sea, lineales invariantes en el tiempo, y causales, ¿verdad? Eso, o sea, ¿por qué es importante que sean causales? Porque una señal causal es una señal derecha también. Y si nosotros recordamos, una señal derecha, por ejemplo, si yo tengo una transformada de Laplace que tiene esta forma, por ejemplo, y mi señal es derecha, entonces yo sé que h de t es igual a e elevado a la menos at por u de t. O sea, una señal derecha, ¿verdad? Tipo, porque este es un escalón que empieza a valer distinto de cero desde cierto punto y después se queda en 1, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es que los sistemas LTI causales, además de ser los más comunes que nosotros vamos a tratar siempre, también son muy interesantes para nosotros, ¿verdad? Disculpen, estoy arreglando acá las cosas. Bueno, díganme más si no se me escucha bien también. Ahora me puse unos auriculares. Lo que sí que eso es interesante para nosotros. Vamos a ver, antes de empezar con esos sistemas que, si bien son interesantes y todo eso, necesitamos analizar de ciertas formas que necesitamos entender las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces vamos a hablar de unas cuantas, así para que ustedes tengan una idea, y después ya vamos a seguir con lo demás. Bueno, ¿cuál es la transformada de Laplace de una señal que está desplazada en un cierto valor, ¿verdad? Del tiempo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esto? Muy sencillo, tenemos que hacer un cambio de variable simplemente. Entonces vamos a agarrar a esta parte de acá, vamos a convertir eso en q, de tal forma que nos quedaría que t va a ser igual a q más t sub 0, y también diferencial t va a ser igual a diferencial q, dado que el diferencial de una constante es igual a 0. Bueno, hecho eso, nos quedaría la integral desde menos infinito hasta infinito de x de q por e elevado a la menos s, y ahí vamos a tener, en vez de t, vamos a tener q más t sub 0 por diferencial t. Y luego, separando esto, sabemos que nos quedaría e elevado a la menos s por q por e elevado a la menos s por t sub 0. Y finalmente, como esta es una integral en t, no en s, entonces nosotros podemos sacar esto ya que es una constante, ¿verdad? Ah, y también el diferencial se cambió, ¿verdad? Tipo, en vez de ser diferencial t, se convirtió en diferencial q. Ahí. Entonces, como es una integral en q, solamente nos afecta a este término y este otro ya no, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar eso fuera de la integral para que nos quede directamente e elevado a la menos st sub 0 por la integral de menos infinito hasta infinito de x de q por e elevado a la menos sq diferencial q, donde claramente esto es la transformada de Laplace de x. Entonces esto sería x de s. Y eso porque nosotros establecimos en un inicio que x de t tiene esta transformada y esta transformada es igual a esto, ¿verdad? Simplemente cambió la variable de integración, pero realmente eso es un nombre nomás que le ponemos. Así que no importa. Bueno. Después, esa es la propiedad del desplazamiento en el tiempo, ¿verdad?
Y básicamente nos dice que la transformada de Laplace de una señal que está desplazada en el tiempo es igual a e elevado a la menos st sub 0 por la transformada de Laplace de la señal que no haya sido desplazada en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es más la propiedad. Y es muy similar a una propiedad que vimos la clase pasada, que era el desplazamiento en S. Nosotros teníamos que si yo tengo x2 de S y eso es igual a x de S menos S sub 0, a esa señal le corresponde una x2 de t que va a ser directamente igual a e elevado a la S sub 0 por t por x de t. Si mal no recuerdo, así habíamos visto la clase pasada. Entonces esas dos propiedades son muy parecidas. No son iguales, ¿verdad? Pero son muy parecidas. Acá tenemos un negativo, acá tenemos un positivo. Bueno. Después tenemos la propiedad de la transformada de una derivada, ¿verdad? Si nosotros tenemos una derivada como esta de acá y queremos hallar su transformada, sabiendo que x tiene una transformada x de s, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros podemos usar acá una propiedad de la derivada de un producto de términos, ¿verdad? Para hacer una integración por partes. Y si ustedes no lo sabían, de ahí sale la fórmula de integración por partes, ¿verdad? Sale de decir que, bueno, el diferencial respecto al tiempo de un producto es igual al diferencial del primero por el segundo, más el primero por el diferencial del segundo, ¿verdad? Eso más es la integración por partes. A mí, por ejemplo, me intentaban hacer memorizar con un nemograma y todas esas cosas, pero realmente esta para mí suele ser la forma más sencilla de recordar. Porque lo que tenemos que hacer es agarrar esta parte en rojo, que está acá, y reemplazar por la expresión que sale de hacer esto menos esto, ¿verdad? Entonces, esa integral me va a quedar como la integral de menos infinito hasta infinito de dos cosas, ¿verdad? Primero que nada, diferencial de x por e a la menos st sobre diferencial t menos x de t por esto de acá. Todo eso integrado respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, voy a borrar esta parte de acá de la derivada de un producto de elementos, ¿verdad? Voy a borrar ahí, porque ya no es útil para nosotros. Y me va a quedar que, bueno, la integral de esta primera parte me va a dar esa primera parte de vuelta evaluada en esos dos límites, ¿verdad? Entonces voy a poner en verde. Eso me va a dar x por e a la, o sea, x de t, ¿verdad? Por e a la menos st. Todo eso evaluado en menos infinito y luego en infinito. Menos esto de acá, ¿verdad? X de t, a ver, perdón. La integral desde menos infinito hasta infinito de x de t por la derivada de esto. Y lo interesante de esto es que se puede derivar esta parte de acá. Entonces, vamos a derivar respecto a t y ver qué nos sale, ¿verdad? Debería de salirnos menos s multiplicado por e a la s menos st, y eso sería la derivada respecto al tiempo, ¿verdad? Y todo eso está multiplicado por diferencial t. Ok. Entonces, al final, yo podría sacar esta menos s fuera de esta integral para que me quede más s por esa integral, ¿verdad? De tal forma que acá me quedaría por e a la menos st diferencial t. Y finalmente queda muy claro ahí ciertas cosas. Una de ellas es que esta parte de acá es la transformada de Laplace de x. Entonces esto es x de s. Y esto es multiplicado por s, ¿verdad? Entonces por s ahí al lado. Si es que borramos esto un poquito, todo esto de acá, ahí me queda s
multiplicado por x de s. Y parece que ya... A ver, ¿qué está pasando? Y parece que ya acabamos de conseguir la expresión para esto de acá que estábamos buscando, la transformada de una derivada, ¿verdad? Sin embargo, nos falta hacer un paso más, y es evaluar esto de acá. Y lo que va a pasar es que, si bien para sistemas en general, esto de acá puede que tenga distintos valores, nosotros, como les dije al comienzo de la clase, vamos a estar analizando sistemas LTI causales. Entonces, vamos a tener ciertas cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, en menos infinito, al evaluar esto de acá, x de t, nosotros sabemos que este es un sistema que en menos infinito vale 0, ¿verdad? Y va valiendo 0 hasta cierto punto en el que empieza a valer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, directamente esto es 0 en menos infinito. Y luego en infinito va a pasar que si este es un sistema estable y nosotros queremos tratar con sistemas estables, esto de acá va a hacer que esto se vuelva 0, porque la otra opción es que esto de acá crezca y se vaya al infinito también, en cuyo caso este sistema ya no va a ser estable, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ciertas cosas que tener en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, básicamente, esta parte de acá, para el tipo de sistema que nosotros vamos a utilizar, va a ser igual a 0. Con lo que al final nos quedaría que todo, o sea, esta transformada de una derivada debe ser igual a s multiplicado por la transformada de la señal sin derivar. Y al final nos vamos a dar cuenta que si yo tengo la enésima derivada de una señal de entrada, ¿verdad? Yo tengo que su respectiva transformada de Laplace va a ser igual a s elevado a la n por la transformada de Laplace de la señal sin derivar. Esa es la propiedad de la diferenciación, es una de las propiedades más interesantes que hay. Después tenemos la propiedad de la integración, tiene un análisis muy similar, ustedes lo pueden hacer. Se tiene que hacer de vuelta integración por partes utilizando este diferencial, pero al final nos queda una propiedad muy similar. Si nosotros tenemos x de t integrado n veces, la integral enésima vamos a ponerle acá de esto, eso es igual a 1 sobre s a la n por, o sea, no es igual, perdón, tiene como transformada de Laplace 1 sobre s a la n por x de s. Esa es la propiedad de la integración, que es muy útil también. Y bueno, y la convolución nosotros ya ni siquiera voy a probar, pero ya probamos para la transformada de Fourier, creo, en clase. Esta es una propiedad muy útil que nosotros siempre vamos a usar porque es mucho más sencillo trabajar con el producto de funciones que trabajar con la convolución normalmente. Entonces, por eso nosotros siempre cuando tengamos un sistema en el que tenemos que hacer ciertas convoluciones y cosas así, vamos a hacer eso de ahí que les estoy mostrando. Esto de acá, voy a borrar nomás porque es viejo. Ahí está. Bueno, y por último vamos a ver qué pasa si tenemos dos sistemas en cascada, así como voy a mostrarle dos sistemas en cascada normalcito, ¿verdad? Digamos que tenemos, por ejemplo, vamos a pensar, tenemos un sistema que tiene una respuesta al impulso que tiene esta forma, ¿verdad? Pongámosle que tiene S más 1, S más 2, ¿verdad? Nosotros ya vimos eso varias veces. Y nosotros sabemos que eso también se separa en dos fracciones parciales si es que queremos hacer de esa forma, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Así. Bastante sencillo. Bueno, lo interesante de esto es que tener el producto de dos sistemas acá así es como tener dos sistemas en cascada, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago el diagrama de bloques de esto, va a ser como que yo tengo x de s y primero que nada le estoy multiplicando por 1 sobre s más 1,
Sería mi primer sistema de acá, ¿verdad? Y después le estoy multiplicando por 1/s más 2, ¿verdad? Mi segundo sistema. Genial. Entonces, yo podría analizar cada uno de estos por separado y después ponerle más acá como un bloque, ¿verdad? Como nosotros nos gustaría hacer por separado pues las cosas para analizar sistemas distintos que yo estoy poniendo nomás uno después de otro así en cascada, porque eso es lo que hacemos en el mundo real, pues nunca analizamos el siguiente sistema. Le voy a mostrar. Tipo, esto también debería ser igual a s al cuadrado más 3s más 2. Uno sobre eso, ¿verdad? Y tipo, esto es más difícil de analizar. Entonces es mucho más fácil analizar cada uno de estos por separado. Y vamos a ver qué sistema tiene esta salida de acá. Y bueno, digámosle que nosotros, acá tenemos IDS, ¿verdad? Digámosle que nosotros solamente vamos a analizar el sistema que está entre medio, ¿verdad? WDS y XDS. Entonces nosotros sabemos que WDS debe ser igual a 1 sobre S más 1 por XDS, ¿verdad? Y por la propiedad de la diferenciación y todo eso vamos a usar el siguiente hecho. Vamos a tener que S por WDS más WDS debe ser igual a XDS. Bueno, eso vamos a pasar al dominio del tiempo y nos va a quedar la derivada de W respecto al tiempo más W de t debe ser igual a X de t, que al final nos indica que derivada de W respecto al tiempo debe ser igual a X de t menos W de t. Y si yo quiero deshacerme de la derivada, me quedaría que integro ambos lados, para que me quede que W de t debe ser igual a la integral desde menos infinito hasta t en diferencial t de estas dos funciones. O si quieren hacemos diferencial tau, ¿verdad? Eso tiene más sentido. Vamos a hacer diferencial tau, diferencial tau, diferencial tau. Ok, entonces, ¿cómo yo represento este sistema en un diagrama de bloques? Porque yo les acabo de decir que esto es un poquito ambiguo, no sabemos cómo se ve en un diagrama de bloques. Bueno, eso de ahí en un diagrama de bloques se ve de la siguiente forma. Yo tengo mi entrada, x de s. Yo tengo que esa entrada, o vamos a hacer en el dominio del tiempo mejor, para empezar, ¿verdad? El dominio del tiempo es más sencillo. Yo tengo mi entrada en el tiempo y esa entrada, después de sumarse junto con W de t, debe integrarse, ¿verdad? Integrarse. Y luego, al hacer esa integral, me sale W de t. Entonces, como acá yo tengo salida W de t y acá yo tengo entrada W de t, yo le puedo conectar así. ¿Está bien? Y esto es lo que nosotros tenemos siempre en electrónica y cosas así cuando hablamos de sistemas realimentados, ¿no? Esto es la realimentación de un sistema. Bueno, entonces, ¿para qué nos importa esto? Porque ahora, de ahora en más, siempre y cuando yo tenga un sistema de la forma, o sea, que tenga una transformada de Laplace de esta forma, yo directamente voy a agarrar y convertir ese sistema en un diagrama de bloques que tenga esta forma de acá. La entrada, vamos a hacer la entrada en S, en el dominio S, porque es exactamente lo mismo. La entrada en S entra en un sumador, en el que acá tengo un positivo, acá tengo mi realimentación negativa, y acá tengo mi integrador. Y mi integrador en el dominio S se ve como 1 sobre S, como habíamos visto recién. Entonces, acá tengo mi salida, output, le voy a poner. Output en S. Ok. Y como tenemos una variable A acá, cambia un poquito las cosas. Porque nosotros teníamos esto
cuando acá teníamos un 1, ¿verdad? Disculpen, acá teníamos un 1. Sin embargo, acá, si tenemos a, ustedes van a notar cómo la ecuación diferencial cambia un poco. Y acá vamos a tener un amplificador con ganancia a, ¿verdad? Pueden hacer un cuadradito o si a ustedes les gusta más, normalmente se usa el símbolo de un op-amp, ¿verdad? Un triangulito así para la amplificación con una A. Genial. Entonces ese sería nuestro sistema que tiene esta transformada de Laplace en un diagrama de bloques. Creo que ya hablé mucho sobre esto. Vamos a empezar ahora con ejercicios. Y si tienen alguna duda, paren menos. Voy a mirar el chat si hay dudas. Si no hay dudas, seguimos. Ok. Súper. Entonces vamos a unos primeros ejercicios para empezar la clase de hoy. Vamos a hacer este. Nos dice, grafique la magnitud de la respuesta en frecuencia. ¿Qué era la respuesta en frecuencia? La respuesta en frecuencia es h de omega, ¿verdad? Es como la transformada de Laplace y todo eso de nuestra respuesta al impulso. Bueno, entonces, la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema que tiene la siguiente transformada de Laplace. Entonces, este ejercicio agarra y ya nos da como dato la transformada de Laplace. Nos dice que nosotros tenemos un número complejo acá llamado P, en el cual esto es un número mayor a 0, y nos dice que tenemos esta forma para la respuesta al impulso, ¿verdad? Tipo, o sea, para la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Sería 10 sobre estos dos polos. Y estos dos polos están centrados, como ustedes pueden ver, en P y en P conjugado. Entonces tenemos básicamente lo siguiente, este diagrama de acá. Tipo, nosotros tenemos el plano S y acá tenemos nuestros dos polos. ¿Está bien? Básicamente, esto sería en P y esto sería en P conjugado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, este nos dice que es un sistema por lo menos derecho, por lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, básicamente, la región de convergencia es toda esta, vamos a hacer muy clarito, ¿verdad? Va a ser todo lo que está desde acá más o menos. No quedó tan clarito, vamos a hacer un poco más claro. Ahí por ahí. Todo esto que está acá es la región de convergencia, ¿verdad? Todo lo que está a la derecha de nuestros polos. Bueno, dicho eso, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Nos pide graficar la magnitud. ¿Cómo graficamos la magnitud? Bueno, tenemos que hacer un gráfico en el que el eje X va a ser omega, el eje Y va a ser la magnitud, y tenemos que sacar de alguna forma la magnitud de este número complejo, porque esto es un número complejo, ¿verdad? Sin embargo, como tenemos que hacer de omega, o sea, en el eje solamente, acá nomás nosotros tenemos que analizar, porque no vamos a analizar ningún valor de ese que sea complejo cualquiera, vamos a analizar todos valores imaginarios. Bueno, vamos a ver qué nos sale así. H de omega o de J omega, como a algunos les gusta poner cuando usamos ese, ¿verdad? H de J omega debe ser igual, bueno, acá abajo nos va a quedar A más J multiplicado por omega más B. Ok. Y en el otro nos va a quedar A más J multiplicado por omega menos B. Ok. Todo eso sobre 10. Y ahora lo que necesitamos es la magnitud de esto, ¿verdad? Entonces la magnitud de esto, ¿cómo lo vamos a hallar? Bueno, vamos a hacer la magnitud de esto de acá. Y finalmente la magnitud de esto de acá no es nada más y nada menos que la magnitud de 10, que sabemos que es 10, sobre la magnitud de estos dos números complejos. Y la magnitud... decime, ¿qué pasa?
porque es ese. Sí, ese es un muy buen detalle. Gracias por preguntarme, sí. Este, este sistema de acá, dado que le contiene a este eje, como vos decís, converge para Fourier. Y algo que ustedes también van a escuchar cuando converge para Fourier, que es lo que nosotros queríamos saber antes, es que es estable este sistema. Si es que en la región de convergencia le contiene a este eje, ustedes pueden afirmar así con seguridad que el sistema es estable también. Pero sí, por eso es que justamente lo que dijiste es muy cierto, porque si nosotros teníamos la siguiente región de convergencia, esta de acá, por ejemplo, nuestra región de convergencia iba a estar para este lado, e iba a ser imposible luego que nosotros evaluemos en J omega, ¿verdad? Porque no es parte de la región de convergencia, pues. Bueno, pero vamos a volver. Lo que sí que yo, que ustedes no me complicaría con esto de la magnitud, porque hay algunas personas que a lo mejor van a pensar, ah, bueno, voy a hacer el producto de todo esto, después voy a tratar de despejar la parte real imaginaria, después voy a tratar de hacer todo un quilombo, ¿verdad? No hace falta hacer todo eso. Lo que ustedes tienen que recordar es que la magnitud de un producto de dos números complejos, tipo la magnitud de z1 por z2, convenientemente también es igual a la magnitud de z1 por la magnitud de z2. Entonces, podemos directamente hacer eso nomás. Y también si yo tengo la magnitud de 1 sobre z1, eso también es igual a la magnitud de uno sobre, o sea, uno sobre la magnitud de z1. Entonces, muchas propiedades de los números complejos que ustedes pueden usar en este caso para simplificar las cosas. ¿En qué sentido vamos a simplificar? Bueno, acá nos va a quedar 10 sobre la raíz cuadrada de la magnitud de esa primera parte va a ser a al cuadrado más omega más b al cuadrado. ¿Ok? Y la magnitud de la segunda parte va a ser a al cuadrado más omega menos b al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ahí acabamos de hallar una expresión para la magnitud. Y la respuesta en frecuencia del sistema, ya, bueno, solamente nos pide o nos deja, nos falta graficar, ¿verdad? Nos falta graficar. Bueno, entonces para graficar, si bien tampoco es que sea el peor graficando, ¿verdad? Creo que sería mucho más lindo si podemos ir modificando nuestro gráfico a la par que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo le voy a presentar ahora de vuelta en otra ventana en la que tengo en Desmos, ¿verdad? Para que podamos ver lindo así y podamos ir cambiando el valor de aire. Entonces acá podemos ver la magnitud. No sé si se ve, sí se ve. Ok, tenemos acá la magnitud. Como ustedes pueden ver, yo tengo h en submagnitud, ¿verdad? Y eso es igual a 10 sobre la raíz de esto por la raíz de esto, ¿verdad? Obviamente acá no puedo escribir omega como la variable. Tengo que escribir x para que me grafique. O si no, creo que tengo que hacer algunas cosas más y puedo escribir omega. Pero bueno, lo que sí que no importa, tipo, elegí de esta forma. Y acá yo tengo también los polos conjugados, que son estos de acá. Y ahí un pequeño spoiler de lo que vamos a ver, ¿verdad? Tipo, lo único que sí tienen que recordar es que estos polos conjugados, los rojitos, ¿verdad? Están en el plano S, donde el eje Y es la parte imaginaria, el eje X es la parte real. Y esta señal en azul está en su plano aparte, ¿verdad? En el que tiene omega en el eje X y tiene h de omega en valor absoluto en el eje Y, ¿verdad? Entonces, recuerden más que son dos gráficos distintos. Yo les pongo juntos acá porque de esa forma vamos a poder jugar con ellos y ver todo a la vez. Solamente eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alejar estos polos del eje y espero ustedes puedan ver que a medida que más alejado están estos polos del eje,
la magnitud de h de omega va disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, no sé si se ve bien ahí, pero va disminuyendo, ¿verdad? Y a medida que más nos acercamos al eje, esto va aumentando más, hasta que en cierto punto se va a infinito esto de acá. ¿Ok? Y se va a infinito realmente, tipo, yo no voy a poder subir lo suficiente para mostrarle dónde termina esto porque no termina, justamente. Bueno, eso es lo interesante. Y ahora vamos a cambiar el valor de B. Si ustedes recuerdan, el valor de B era la parte imaginaria de nuestros polos. ¿Cómo vamos a cambiar? Vamos a aumentar o achicar el valor de B. Entonces vamos a acercar y alejar a los polos del eje real. Entonces cuando yo les alejo del eje real, ustedes pueden ver que se van... Jesucristo, mi combo. Se está muriendo acá. Perdón. Pero sí, se van alejando y se van acercando esos dos picos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto en 1. Ahí se ve bien. Y vamos a achicar un poquito esto, ¿verdad? Bueno, creo que 1 es demasiado ya. Vamos a alejar un poco y vamos a acercarle mucho ahí. Bueno, lo que sí que así se ve la magnitud, ¿verdad? Y yo quiero que entiendan que la magnitud es básicamente lo que ocurre cuando yo voy desplazando mi omega a lo largo de este eje, que es el eje imaginario ahora, y voy trazando toda esa curva de ahí. Entonces este punto es lo que yo obtendría o sea, este punto sería lo que yo estoy evaluando acá, esta X, y este punto en lila sería lo que yo estoy obteniendo en la salida, ¿verdad? H de X. Entonces, como pueden ver, ahí va cambiando así. Les recomiendo que hagan este gráfico y tipo puedan entender ustedes también cómo va cambiando las cosas. A mí me parece muy interesante porque nos ayuda a entender un poco realmente lo que está pasando, ¿verdad? Tipo, bueno, el valor de A me controla la atenuación, ¿verdad? Qué tan atenuado queda mi salida. Y el valor de B controla las frecuencias de corte, que serían estos dos picos de acá. Las frecuencias de corte nomás son. Bueno, dicho eso, les voy a mostrar también el gráfico de fase. Este sería el gráfico de fase. Y como tenemos dos polos, el gráfico de fase cuando pasa cierto tiempo tiende a menos 180 grados, que sería menos pi, ¿verdad? Y empieza en 180 grados. Entonces vamos a hacer unos pequeños cambios en A y B también para ver cómo este varía, ¿verdad? A medida que la atenuación es más grande, este gráfico se va volviendo más inclinado. Cuando la atenuación es más pequeña, va tendiendo a una discontinuidad ahí. ¡Pum! Ahí se puede ver que hay una discontinuidad, ¿verdad? Y después el valor de B solo agarra y hace más grande o más chico el efecto del desfasaje, ¿verdad? Tipo, va aumentando o disminuyendo el tiempo en el cual ocurre este desfasaje. Bueno, no es el tiempo, ¿verdad? Las frecuencias en las que ocurren, perdón. Las frecuencias en las que ocurren. Bueno, entonces creo que eso es suficiente gráfico. Voy a cambiar de vuelta mi presentación para que podamos seguir con ejercicios ahora. Ok. Claro. No me está dejando presentar nomás mi pantalla ahora. Voy a probar otra vez. Una pestaña, cancelar. Ahí está. Súper, entonces vamos a seguir. Acabamos de terminar este, vamos a seguir con este. Tenemos acá sistemas LTI causales que representan sistemas reales, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales que nosotros tenemos ahí. Y nos dice encontrar la salida del sistema para el impulso unitario y grafique el diagrama de bloques correspondiente para cada sistema. Ok. Entonces vamos a hacer eso rápidamente y terminamos con la clase porque eso es todo lo que quería mostrar, ¿verdad? Tipo, si ustedes supieran hacer esto de entrada, bueno, relajados en esta parte, pero si no, vamos a ir
a empezar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el ítem A. En el ítem A tenemos que si nosotros pasamos al dominio de Laplace, nos va a quedar acá S por I de S más 3 I de S, ¿verdad? Debe ser igual a X de S. Y ustedes sabrán o recordarán que H de S no es nada más y nada menos que I de S sobre X de S, ¿verdad? Ya habrán hecho eso muchas veces en otras materias. Entonces, directamente nos va a quedar acá que H de S va a ser igual a 1 sobre S más 3. Y esto es la respuesta al impulso porque nosotros sabemos que si es que X de S fuera el impulso, o sea, si es que X de T, perdón, si es que X de T fuera el impulso unitario, sabemos que X de S va a ser igual a 1, ¿verdad? En cuyo caso, I de S va a ser igual a 1 por H de S. Esto de acá, básicamente. Directamente, si es que nosotros queremos la salida, tenemos que hacer la inversa de Laplace de esto. Y por suerte nosotros podemos hacer este tipo de operaciones acá por inspección nomás. Yo ya sé el tipo de señal que me da esta inversa, o sea, que me da esta señal, ¿verdad? Y como es un sistema LTI causal, es una señal derecha. Por lo cual, H de t debe ser igual a e elevado a la menos 3t por u de t. Así. Y bueno, ahora nos falta solamente el diagrama de bloques. El diagrama de bloques para este caso en particular, nosotros ya lo graficamos en la introducción, ¿verdad? Es bastante sencillo. Podemos hacerlo en el dominio S o podemos hacerlo en el dominio del tiempo. Vamos a hacerlo en el dominio S primero, ¿verdad? Nos va a quedar que X de S yo tengo que meter en un sumador, usando un positivo acá y un negativo acá, para una realimentación que tiene un amplificador de 3 de magnitud, ¿verdad? Y acá yo tengo un integrador. Entonces de esa forma nosotros sacamos acá básicamente H, o sea, no HDS, IDS luego sería, ¿verdad? Porque nosotros no identificamos acá qué es la entrada. Bueno, y en el dominio del tiempo, si ustedes quieren graficar, muchas veces acá le ponen X e Y nomás los profesores, ustedes se van a dar cuenta que los profesores son un poco pajeros en ese sentido. No quieren escribir todo, ¿verdad? Y a veces uno se puede confundir, pero básicamente este sistema de acá en el dominio del tiempo se va a ver de esta forma. Tipo, X de t va a entrar acá en un sumador también. Acá vamos a tener una realimentación negativa, un amplificador de magnitud 3 y acá un integrador, ¿verdad? Eso también se hace con un op-amp nomás si es que estamos tratando con circuitos eléctricos. Entonces, ustedes ya sabrán que estos dos se hacen con op-amps nomás luego. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer el ítem B. En el ítem B tenemos esta ecuación diferencial de acá. Vamos a pasar todo eso al dominio S porque siempre es más fácil trabajar en el dominio S, ¿verdad? Entonces, muy parecido a lo que teníamos, solo que ahora vamos a tener acá S por X de S más 2 X de S, ¿verdad? Y de esa forma nos va a quedar que H de S va a ser igual a S más 2 sobre S más 3 por o sea, ahí nomás, ¿verdad? Bueno, genial. Entonces tenemos que invertir eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer con una señal auxiliar como nosotros siempre hacemos. Vamos a agarrar acá 1 sobre esta parte de acá y vamos a decir que eso es igual a z de s, ¿verdad? Entonces de tal forma nosotros sabemos que z de t es igual a e elevado a la menos 3t por u de t.
Y también sabemos que como esto de acá es igual a S por Z de S más 2Z de S, bueno, es muy sencillo hallar la inversa de Laplace de esto, ¿verdad? Nosotros sabemos entonces que h de t no es nada más y nada menos que la derivada de z de t respecto al tiempo más dos veces z de t. Entonces vamos a hacer eso rápidamente, ¿verdad? La derivada de esta parte de acá va a quedar lo siguiente. La derivada de z respecto al tiempo va a ser igual a... Bueno, la derivada de esta primera parte va a ser menos 3 por e a la, a la menos 3t, ¿verdad? Por u de t. Y la derivada de esta segunda parte va a ser más e elevado a la menos 3t por delta de t, ¿verdad? Como tenemos una función multiplicada por delta de t, eso es lo mismo que tener la función evaluada en ese punto, ¿verdad? En t igual a 0. Entonces esto va a ser lo mismo que tener e elevado a la menos 3 por 0, que al final va a ser lo mismo que tener 1. Entonces acá podemos tener delta de t nomás ya. Sí. Ya no hace falta que escribamos el resto. Bueno, entonces ya tenemos una forma de encontrar h de t. H de t debe ser igual a esto de acá, derivado, que sería esto, menos 3 a la menos esto de acá, ¿verdad? U de t más delta de t más dos veces esto de acá. Sería e elevado a la menos 3t por u de t. Si ustedes ahora hacen el álgebra, ¿verdad? Van a darse cuenta que esto acá me queda menos 1 simplemente. Menos 1 por esto. Esto de acá ya lo puedo borrar. Y me queda así. Esto sería h de t, ¿verdad? La respuesta a nuestro ítem de acá. Y ahora el diagrama de bloques. Bueno, el diagrama de bloques es interesante, ¿verdad? Nosotros vamos a tener directamente esto de acá, de vuelta, se puede ver como un bloque de realimentación, en el que yo tengo acá x de s, todo eso multiplicado por un integrador, y tiene que estar acá realimentado con 3. Así. Entonces, esa sería nuestra primera parte. Eso sería z de s. Y lo interesante de z de s es que nosotros sabemos que acá tenemos z de s, ¿verdad? Lo que tiene que venir antes del integrador tiene que ser la derivada de z de s, que es nada más y nada menos que s por z de s nomás otra vez, ¿verdad? O se puede ver nomás también que esto multiplicado por esto me da esto, ¿verdad? La misma cosa. Entonces, como yo tengo estos dos y yo sé que I de S, bueno, vamos a poner acá el bloque, ¿verdad? Yo sé que esto de acá al salir tiene que multiplicarse por S más 2, si mal no recuerdo, y eso se va a convertir en I de S, ¿verdad? Porque básicamente ese es el producto, ¿verdad? Tipo el producto sería S más 2 multiplicado por 1 sobre S más 3, que es todo este bloque de acá. Entonces, hay una forma mejor de hacer esto. Porque recordemos, lo que nos sale acá es S por Z de S más 2 Z de S. Entonces nosotros en el mundo real, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y derivar de vuelta esta salida de acá y también agarrar dos veces esta salida de acá, o vamos a utilizar esta señal de acá que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a utilizar esta señal de acá que ya tenemos, ¿verdad? Porque si no tengo que implementar un derivador de vuelta y eso va a ser problemático. Entonces vamos a agarrar y hacer lo siguiente. Yo voy a estirar acá un cable, digámosle, no sé, lo que sea. Un cable de acá y voy a meter en un sumador, ¿verdad? Voy a borrar ya esto de acá luego porque no quiero. Y recordar que estos de acá tienen que ser iguales nomás, ¿verdad?
Entonces voy a estirar de ahí una señal, ¿verdad? Meter en un sumador y voy a meter junto con dos veces esta señal de acá. Entonces 2 multiplicado por este, voy a meter en el sumador y eso voy a sacar y va a ser mi salida, IDS. No sé si se entiende. ¿Hay alguna duda sobre eso o quedó claro? Porque es importante que, a ver, nos les van a enseñar también estas cosas al final, en siguientes cursos, ¿verdad? Yo tuve una experiencia de que no fue tan intuitivo y fue bastante difícil cuando me tuve que aprender todo esto. Así que, por favor, si tienen dudas sobre este tipo de temas, díganme nomás y yo les voy a ayudar, ¿sí? Bueno, todos tienen que ser iguales. Podemos hacer más lindo nuestro gráfico, ahora es demasiado feo hasta ahora. Voy a borrar nomás esto de acá, este de acá también. Vamos a hacer acá en verde, así y así. Y esto podemos meter acá, ¿verdad? Lo que sale del sumador es IDS. Bueno, ese sería nuestro diagrama de bloques. Vamos entonces a un siguiente caso, ¿verdad? Voy a copiar y pegar ya este porque está muy arriba. Ahí está. Bueno, vamos a hacer todo lo que siempre hacemos, ¿verdad? Acá vamos a tener s al cuadrado más 3s más 2 multiplicado por i de s. Y eso debería de ser igual a 2s al cuadrado más 4s menos 6 todo multiplicado por x de s. Ok. Entonces, lo que van a ir notando ustedes después de un tiempo es que nunca yo factorizo esta parte de acá que se corresponde con el numerador de nuestra función de transferencia. Pero siempre factorizo esta parte de acá que se corresponde con el denominador. Y eso no es por accidente, es porque es más sencillo siempre trabajar así. Entonces vamos a hacer eso de ahí que les acabo de decir. Y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 2s al cuadrado más 4s menos 6. Todo eso sobre las dos raíces de este polinomio que van a ser, vamos a ver. Bueno, las dos raíces de este polinomio van a ser 1, o sea, menos 1, perdón, menos 1 y 2, negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 1 y menos 2 son las dos raíces. Bueno, entonces esa sería h de s, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ahora conseguir h de t y también tenemos que hacer el diagrama de bloques de vuelta. Eso es todo este ejercicio, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al caso. Lo que yo voy a hacer primero para este ejercicio va a ser hacer la transformada de, o sea, la antitransformada de uno sobre estos dos polos de acá, ¿verdad? Y una vez que tenga eso, a eso le voy a llamar de vuelta z de s, ¿verdad? En este caso. Y una vez que tenga eso, como yo tengo que h de s debe ser igual a 2s al cuadrado z de s más 4s por z de s menos 6 z de s. Yo tengo también que eso me dice que h de t debe ser igual a 2 por la segunda derivada de z de t más 4 por la primera derivada de z de t menos 6 por z de t. Eso va a ser un poco complicado, ¿verdad? Pero se puede hacer sin problema. Bueno,
Entonces vamos a ver cuánto es la antitransformada de esta señal de acá. Nosotros sabemos que 1/s+1, s+2, podemos separar en fracciones parciales. Yo ya hice esto unas cuantas veces con ustedes. Me queda de esta forma, si mal no recuerdo. Entonces de ahí yo saco que z de t va a ser igual a lo siguiente. E elevado a la menos t menos e elevado a la menos 2t por u de t. Y para los que llegaron un poco tarde, eso es porque nosotros sabemos que estos son sistemas LTI causales. O sea, son derechos, son LTI también. Y bueno, de esa forma podemos hacer esto de acá. Siempre asumir que es a la derecha, ¿verdad? Por eso nomás, porque son causales, es que podemos asumir que son hacia la derecha. Bueno. Ahora nos viene un poco de trabajo ahora porque tenemos que calcular cada uno de estos de acá. Tenemos que calcular z segunda, z primera y bueno, este no ahora, pero es igual un trabajo. Entonces vamos a hacer primero z prima de t. Vamos a marcar este porque para no olvidar. Tengo que derivar una vez, ¿verdad? Entonces voy a hacer la derivada de un producto que va a ser igual, bueno, vamos a derivar primero esta parte de acá, ¿verdad? Entonces yo voy a tener ahí delta de t multiplicado por e elevado a la menos t menos e elevado a la menos 2t. Eso más lo que sería la derivada de esto ahora multiplicado por u de t. Entonces u de t multiplicado por e, acá baja un negativo, acá baja un menos 2, se queda más 2 por e a la menos 2t. Así. Y de ahora lo que podemos ver acá es que, bueno, yo tengo delta por e a la t, eso va a ser lo mismo que tener e a la 0, ¿verdad? Y yo tengo delta por e a la menos 2t, eso es lo mismo que tener e a la menos 2 por 0, porque está multiplicado por un delta, ¿verdad? Y después esto de acá me vuelve 2 por 0 es igual a 0, nomás otra vez. Entonces como estos dos van a ser 1, se van a restar y todo este término se va a volver 0, ¿verdad? Básicamente. Si hay dudas sobre eso, por favor díganme. Bueno. Ahora z segunda. Tengo que hacer de vuelta la derivada de un producto. Vamos a hacer acá primero esta parte, ¿verdad? Como hicimos recién. Delta de t por la derivada de, o sea, por esto de acá, menos e a la menos t por más 2 e a la menos 2t. Bueno, después más u de t por la derivada de estos de acá adentro. Entonces, el negativo va a bajar de vuelta, me va a quedar e a la menos t de vuelta. Y acá me va a quedar menos 4 por e a la menos 2t. Ahí está. Entonces acá sí ocurre algo distinto de lo anterior, ¿verdad? Porque esta parte de acá, bueno, se va a volver 1 como dijimos recién. Entonces va a ser menos 1. Y vamos a tener más 2 por 1. Entonces vamos a tener 1, ¿verdad? Con lo que directamente esto de acá se va a volver delta de t por 1 más u de t por e a la menos t menos 4e a la menos 2t. Ok. Genial. Entonces tenemos ya la mayoría de las expresiones que necesitamos. Ahora tenemos esta de acá, tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Ahora podemos hacer la combinación para hallar h de t. h de t debe ser igual. Primero sería 2 veces la segunda derivada. Entonces sería 2 veces delta de t más u de t multiplicado por 2 veces e a la menos t menos 8 veces e a la menos 2t. Bueno, ahí tenemos 2 veces la segunda derivada. Ahora sería más 4 veces la primera derivada.
Ok. Más u de t también multiplicado por 4 veces esto, ¿verdad? Entonces sería menos 4 veces e a la menos t menos, o sea, más 8 e a la menos 2t. Ok, antes de seguir voy a hacer la suma de estos dos. Porque yo tengo acá u de t para los dos, acá yo tengo 2, acá yo tengo menos 4, entonces acá puedo poner un menos 2 y borrar este de acá, ¿verdad? Estoy sumando y restando nomás. Después acá yo tengo 8, acá yo tengo menos 8, entonces yo puedo borrar esto de acá y borrar esto de acá también. Y ahí me quedaría solamente ese. Y ahora me falta sumar la última parte. La última parte sería menos 6 veces z de t. Ok, menos u de t también sería. Y acá tenemos 6 por. ¿Dónde está z de t? Este es z de t. Ok. O puedo ponerle un más también, ¿verdad? Vamos a ponerle un más nomás ahí. Y vamos a poner el menos 6 adentro. Entonces, menos 6 por e a la menos t. Menos con menos da más. 6 por e a la menos 2t. Así. Entonces, de vuelta, yo vuelvo a hacer las sumas y restas correspondientes y me quedaría. Esto de acá está al pedo. Hago las sumas y restas correspondientes y me quedaría esto de acá que les estoy escribiendo. A ver, menos 6 menos 2 sería menos 8 por e a la menos t más 6 por e a la menos 2t. Súper. Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? Tipo, h de t es igual a esto de acá. Genial. Y ahora solo nos falta el diagrama de bloques y ese sí va a ser un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos tanto espacio también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos. Vamos a tener x de s, vamos a tener un sumador y vamos a tener una realimentación negativa en la que vamos a usar un integrador y una ganancia de 1, ¿verdad? Normalmente cuando hay una ganancia de 1 no solemos poner, pero bueno, le voy a poner ahí porque sí. Entonces eso sería lo equivalente a tener 1 sobre s más 1, ¿verdad? Ahí tenemos que poner en cascada un sistema que tenga 1 sobre s más 2, ¿verdad? Porque ese era nuestro otro sistema. Realimentación negativa, escalar 2, un integrador, ¿verdad? Y ahí tenemos básicamente la salida de esto a lo que nosotros le habíamos llamado z de s, ¿verdad? Vamos a anotar eso porque nos conviene, ¿verdad? Tener acá z de s. Ok. Y yo sé que z de s lo tengo que meter en un bloque acá, que va multiplicado por una función de transferencia un poco argel, ¿verdad? 2s al cuadrado más, a ver, ¿qué era? 2s al cuadrado más 4s menos 6. 2s al cuadrado más 4s menos 6. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder conseguir eso sin tener que agregar ese bloque en color naranja? Lo que yo tengo que conseguir es estos términos acá. S al cuadrado por z de s, s por z de s y 6 por z de s. Entonces 6 por z de s es muy sencillo. Vamos a empezar por ese ahora. Vamos a poner acá un amplificador de magnitud 6 y ese le vamos a meter en un sumador, ¿verdad? Vamos a tener un sumador bien grande acá, en el que todas las entradas van a ser positivas, ¿sí? Y ahí vamos a tener la salida I de S. Ok. Después de eso, yo puedo saber también que si yo estiro de acá un cable, de esta parte de acá, esto de acá es S por Z de S. ¿Está bien?
Entonces de esa parte de acá yo puedo estirar, multiplicarle por otro amplificador. En este caso es por 4, ¿verdad? Ah, disculpen, acá tienen que ser por -6 porque -6 pues es. Acá voy a borrar este más chiquito así. -6. Ahí está. Bueno, acá vamos a poner un amplificador que va a tener magnitud 4. Y finalmente lo único que nos falta es s al cuadrado por z de s, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos, acá nosotros tenemos el otro integrador, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros tenemos es una variable que a lo mejor puede tener s al cuadrado. Y antes de eso no tenemos ningún bloque que tenga s. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Un poco difícil parece, ¿verdad? Bueno, yo les voy a mostrar cómo, pero para eso necesito más espacio, así que vamos a borrar unas cuantas cosas así. Vamos a borrar todo esto de acá. Todo esto de acá también. Vamos a borrar todo más ya. Se le ha ido todo mi combo. Ya no puede. Ahí estamos. Entonces voy a cortar todo esto y llevar más arriba, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerle un nombre. Un nombre a esta variable de acá que viene antes del sumador. Porque ustedes tienen que recordar que los sumadores son formas que nos dan a nosotros ecuaciones, ¿no? Esos más son los sumadores. Son un punto en el cual yo puedo hacer una ecuación. Y eso es súper interesante para nosotros porque nosotros no somos los mejores analizando sistemas siempre, ¿verdad? Entonces, tipo, es importante que usemos todas las herramientas que tenemos de forma mecánica, si es que podemos. Bueno, entonces acá tenemos PDS y acá tenemos S por PDS. ¿Y para qué vamos a usar el sumador? Vamos a usar el sumador para escribir la siguiente ecuación. P de S más esto de acá, ¿verdad? El lazo de realimentación, que básicamente me dice, bueno, la verdad que -2, ¿verdad? Entonces, -2 por Z de S debe ser igual a esto de acá. Y eso es S por Z de S. Así. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para conseguir Z al cuadrado? O sea, Z de S por S al cuadrado. Puedo multiplicar toda esta ecuación por S. Así de sencillo. Entonces, S al cuadrado por P de S debe ser igual, o sea, perdón, -2 por S por Z de S debe ser igual a S al cuadrado por Z de S. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que podemos conseguir este bloquecito de acá, esta salida de acá, haciendo la resta entre este y este, ¿verdad? Perdón, acá escribí al cuadrado, la verdad que escribí mal eso. Tiene que ser S nomás. Multipliqué toda la ecuación por S nomás. Y ahí me quedó eso de ahí. Disculpen que sí les confundí. Bueno, entonces directamente voy a agarrar una ramita de acá. Ese ya es S por P de S, ¿verdad? Este término. Voy a agarrar una rama de acá y multiplicarle por -2. O incluso puedo agarrar de acá, ¿verdad? Y multiplicarle por, a ver, si está multiplicado por 4, le puedo multiplicar por -1/2, ¿verdad? Y ahí se va a volver -2. Entonces vamos a hacer eso. Está multiplicado por -4 para incluir nomás todo este bloque de acá. Vamos a hacer por -1/2, ¿verdad? Y eso le voy a sumar a esto de acá. Como ya tiene un negativo ahí, no le voy a poner negativo acá, ¿verdad? No hace falta. Y eso debería de ser igual a S al cuadrado por Z de S. Finalmente, S al cuadrado por Z de S tiene que ir multiplicado por 2. Entonces acá tenemos que ponerle un bloque que multiplique por 2. Y ahí me integren en el sumador. De esa forma, ya no necesitamos hacer todo esto de acá que involucra 3 derivadores, ¿verdad? Y los derivadores no son cosas que nosotros utilicemos, son inestables, son molestos. Entonces todo esto de acá
Ya no existe. Y directamente se convierte en muchos OPAMs, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro tuvimos que usar, pero bueno, y unos cuantos sumadores. Pero es la mejor opción, créanme. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Queda todo claro antes de terminar la clase y eso? Ok. Si no hay dudas sobre eso, voy a parar la grabación. Si quieren decirme cualquier otra cosa y vamos a terminar.